¿Saben lo que es dar la vida entera por un hijo, solo para que él, un día, te mire a ti y a todo lo que has construido como si fuera una carga, una reliquia polvorienta? No hablo de una riña pasajera o de un desacuerdo de opiniones. Hablo de un tipo de dolor que no tiene nombre, un frío que se instala en el alma, silencioso y penetrante, cuando la ingratitud viene de quien más has amado. Es el silencio de un sacrificio olvidado, la sensación de ser una nota a pie de página en tu propia biografía. Es ver tu legado, regado con sudor y lágrimas, ser tratado como un decorado desechable. Mi nombre es Lucía. Soy viuda desde hace 10 años, y estas tierras que piso son el evangelio de mi marido y el testamento de mi vida. Estamos en el corazón de Andalucía, donde el sol no pide permiso y el tiempo parece correr a un ritmo propio. Nuestra finca, que mi Javier bautizó como la vida, es más que un pedazo de tierra. Es un santuario de olivos que ya eran viejos cuando yo era joven, y de esas verdes donde criamos, con un orgullo casi religioso, los más puros cerdos de raza ibérica. Recuerdo cuando llegamos aquí, yo era una veinteañera llena de sueños. Javier, mi marido, era un hombre de campo, de pocas palabras, pero con unas manos que parecían entender el lenguaje secreto del suelo. Él me decía que la tierra no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Y con esa filosofía, trabajamos de sol a sol. Transformamos un terreno árido y olvidado en un productor respetado del mejor aceite de oliva virgen extra que esta región ha probado jamás. Nuestro aceite, de un verde profundo y sabor picante, contaba la historia del sol, de la lluvia y de nuestro esmero. Nuestra vida era cíclica, marcada por las estaciones. El otoño traía la cosecha de la aceituna, un ritual que involucraba a toda la comunidad. Las noches las pasábamos en la almazara, con el olor fuerte y afrutado del aceite recién prensado, impregnando nuestra ropa y nuestro pelo. El invierno era la época de la matanza, una tradición ancestral que garantizaba nuestro sustento y la primavera. La primavera era la promesa, el renacer de la vida en los campos, el olor a romero y tomillo silvestre en el aire. Todo lo que hacíamos tenía un propósito. Mayo era a nuestro hijo Ricardo. Él era nuestro milagro. En cada gota de aceite vendida, en cada jamón curado, estaba incrustada la esperanza de un futuro para el que fuera más allá de los límites de nuestra finca. Nosotros, que apenas habíamos completado la escuela primaria, soñábamos con un hijo doctor, abogado, alguien importante. Ahojamos cada alcéntimo, vendimos parte de nuestras mejores tierras, abdicamos de comodidades, todo por una única cosa: darle a Ricardo la educación que nunca tuvimos. Lo enviamos a ESADE, en Madrid, una de las mejores escuelas de negocios de España. Queríamos que tuviera el mundo, sin darnos cuenta de que, para él, nuestro mundo se volvería demasiado pequeño y vergonzoso. La ingratitud de esa mala hierba no brota de la noche a la mañana. Comienza como una pequeña semilla, casi invisible. Ricardo volvió de Madrid siendo un hombre al que apenas reconocía. Mi muchacho, el que andaba descalzo por la tierra y tenía la risa fácil, volvió pulido, contenido, trajo consigo no solo un diploma enmarcado, sino también una esposa, Amanda. Amanda era la personificación de la capital. Experta en relaciones públicas, se movía con una confianza cortante, el acento madrileño pulido y un teléfono móvil que parecía una extensión. De su mano hablaba de branding, networking, target audience, un dialecto extranjero que sonaba hueco y presuntuoso bajo el vasto cielo de Andalucía. Al principio lo intenté. Juro que lo intenté. Quería ver en ella a la mujer que mi hijo amaba, pero en sus ojos yo no veía amor por nuestra vida. Veía una oportunidad de negocio. La finca no era un hogar, era un activo. La semilla de la ingratitud comenzó a germinar en pequeños gestos. Ricardo, que antes se enorgullecía de nuestro jamón, ahora lo servía a sus amigos con una explicación casi pedante sobre la denominación de origen. Empezó a corregir mi acento andaluz. Mamá, no se dice aceituna así. Suena rústico. Me explicaba el mercado y las tendencias de consumo como si yo, que creé un negocio de la nada y lo sostuve durante 30 años con mis propias manos, fuera una campesina ignorante. Cada palabra era una pequeña palada de tierra arrojada sobre la memoria de su padre, sobre nuestro sacrificio. La semilla se
convirtió en un brote feo cuando Amanda tuvo su idea brillante. Un gastrofestival exclusivo en la vida. La propuesta fue presentada durante una cena en la mesa de madera maciza que Javier construyó. Lucía, comenzó Amanda, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La finca tiene un potencial de imagen increíble. Necesitamos capitalizarlo. He pensado en un evento concepto súper exclusivo. Usamos el escenario rústico auténtico para atraer a marcas de lujo, nuestros socios, ginebra artesanal, quesos de autor, moda sostenible. Han desplegó el plan como un general sobre un mapa de batalla. Influencers de toda España, la gente guapa de Madrid, periodistas de revistas de estilo de vida. Todos vendrían a la vida. El objetivo no era celebrar nuestro aceite o nuestros jamones, sino usarlos como parte de una decoración viva. Un telón de fondo para fotos de Instagram. Miré a Ricardo buscando a mi hijo, al muchacho que lloró cuando su oveja mascota murió, al joven que le prometió a su padre, en su lecho de muerte, que cuidaría de la vida, empero el hombre sentado frente a mí era un extraño. Sus ojos brillaban, no por la emoción de honrar el hogar, sino por la ambición reflejada en la mirada de su esposa. Intenté argumentar, con la voz quebrada por la incredulidad. Pero, hija mía, un evento así, el ruido, los coches, la basura, esa no es nuestra forma de hacer las cosas. Eso va a estresar a los animales, va a compactar el suelo sagrado donde el padre de Ricardo plantó los primeros olivos con sus propias manos. Su respuesta fue la primera puñalada. Mamá, por favor, no seas provinciana. La palabra flotó en el aire, pesada y cruel. Amanda es una profesional, sabe lo que hace. Necesitamos monetizar el potencial de la finca, generar nuevas fuentes de ingresos. No podemos quedarnos parados en el tiempo, viviendo de la nostalgia. Provinciana me llamó provinciana. Él, cuyo sofisticado diploma de negocios fue pagado con el olor de la tierra, con la venta de nuestros mejores animales y con las noches en que su padre y yo apenas dormíamos, haciendo cuentas y rezando para que la cosecha fuera buena. Nostalgia, llamó a nuestro legado nostalgia. El golpe de gracia, el momento que rompió algo dentro de mí y selló mi decisión, llegó una semana después, disfrazado de amabilidad. La finca ya estaba irreconocible, invadida por un equipo de montaje de Madrid que hablaba a gritos y trataba a mis empleados con impaciencia. Amanda me encontró en el porche, donde yo observaba, impotente, cómo cubrían mi jardín de rosas con un entarimado de madera. Lucía querida, dijo, posando una mano fría en mi hombro, sé que todo esto es un gran lío para ti. Nosotros nos encargaremos de todo. Este evento tiene una vibra más joven, un público específico. ¿Entiendes? Tu presencia no es realmente necesaria. Sería incluso mejor para ti. ¿Por qué no aprovechas para visitar a tu hermana en Sevilla unos días para descansarte? Lo mereces. Su sonrisa era un abismo. Tu presencia no es necesaria. La frase resonó en el silencio de mi corazón. Miré desesperadamente a Ricardo, que estaba cerca, aprobando la instalación de un bar de cócteles donde antes estaba el abrevadero de las ovejas, el hoyo. Y no dijo nada. Solo desvió la mirada. Un cómplice cobarde en el acto de convertirme en un mueble antiguo e incómodo en mi propia casa. En ese momento, lo entendí. Ya no era la matriarca. La guardiana de la vida era un estorbo. Una viejecita testaruda que necesitaba ser amablemente apartada del camino del progreso. La ingratitud había, finalmente, florecido en su forma más venenosa y cruel. Los días siguientes fueron un hundimiento progresivo en un mar de humillación silenciosa. Caminaba por mi propia casa, por mi propia tierra, y me sentía como un fantasma. Unos extraños daban órdenes a Mateo y a Juan, hombres cuyos padres trabajaron para mi padre. Vi cómo transformaban la dehesa sagrada donde los cerdos ibéricos pastaban libremente, enriqueciendo el suelo, en un aparcamiento para coches alemanes de lujo. La culpa me asaltaba en olas nocturnas. ¿Estaba yo equivocada? ¿Estaba siendo una vieja terca, una viuda amargada, incapaz de aceptar el cambio? Pero entonces entraba en el despacho de mi Javier. Tocaba sus libros de cuentas escritos a mano. Sentía el débil olor de su tabaco aún impregnado en la madera de la silla. Miraba su retrato en la pared, su mirada seria pero amable, y la respuesta era clara. Esto no era modernidad.
Era profanación. Era borrar nuestra historia por una noche de beneficios y flashes. Toqué fondo el sábado, el día del festival. Me desperté no con el canto de los gallos, sino con el sonido hueco y pulsante de una música electrónica que hacía vibrar las ventanas de mi casa. Era un sonido alienígena, un latido sintético impuesto a la fuerza sobre el pulso natural de la Tierra. Desde la ventana de mi habitación, la misma desde la que vi a Ricardo dar sus primeros pasos, observé el espectáculo. Los invitados comenzaron a llegar, jóvenes, guapos, vestidos en tonos beige y blancos, como si fueran parte de un editorial de moda. Reían a carcajadas, sosteniendo copas de vino, y hacían fotos. Fotos de todo. Fotos con los olivos como telón de fondo, fotos con las pacas de heno que el equipo de Amanda había dispuesto como asientos rústicos. No veían la finca, veían un decorado. Entonces, un grupo se acercó al cercado donde yo había mantenido, con dificultad, a algunos de nuestros mejores cerdos ibéricos, los animales que son el orgullo de nuestra finca, la base del jamón que lleva nuestro nombre. Oí a una de las chicas, con una copa de champán en la mano, decir con una mueca de asco: ¡ay, qué olor a estiércol! Ricardo, cariño, ¿no se podía haber limpiado esto antes? Y Ricardo, mi hijo, el heredero de esta tierra, en lugar de defender el honor de nuestro trabajo, del olor que significa vida y fertilidad, solo esbozó una risa nerviosa, avergonzado. Vamos a la barra de Ginebra, allí. El aire es mejor, dijo, llevando al grupo lejos de la realidad de nuestra existencia. Ese fue el detonante en el gatillo. El olor que los ofendía era el olor de nuestra prosperidad, de nuestro sudor. Ese estiércol era más honesto, más real y más valioso que cualquiera de ellos. Su ingratitud, su vergüenza pública de lo que éramos, de lo que él era, fue la gota que colmó un embalse de dolor contenido. En ese instante, la tristeza y la humillación se transformaron en una claridad fría, cortante, como el viento de invierno. ¿Querían una experiencia auténtica? Yo les daría la experiencia andaluza más auténtica que su dinero no podría comprar. El punto de inflexión no fue un acto de locura, sino de absoluta cordura. Fue un acto de lealtad a mi Javier, a mi tierra y finalmente a mí misma. Con la calma de quien sabe exactamente lo que tiene que hacer, bajé las escaleras. Salí por la puerta de atrás y caminé hacia los corrales. Mis manos, arrugadas y encallecidas por décadas de trabajo, no temblaron cuando se deslizaron sobre el hierro frío y oxidado de los cerrojos. Abrí la primera cancelán, luego la segunda y la tercera. Los cerdos ibéricos, animales inteligentes y curiosos, fueron los primeros en aceptar la invitación a la libertad. Salieron al trote, olfateando el aire, y siguieron instintivamente hacia la música y las luces, descubriendo el paraíso en los céspedes impecables y regados, perfectos para osar. Las ovejas los siguieron, en un rebaño confuso y ruidoso, sus balidos mezclándose con el ritmo electrónico. La experiencia inmersiva que Amanda tanto había vendido estaba a punto de empezar de verdad. La reconstrucción de mi dignidad comenzó con el barro. El caos fue gradual y luego repentino. Al principio hubo risas. «Mira qué auténtico», decían, apuntando con sus móviles. Pero la autenticidad tiene peso, olor y consecuencias. Los cerdos, en su deleite, mancharon zapatos de cientos de euros con el lodo sagrado de la vida. Las ovejas, asustadas por los gritos que empezaron a surgir, corrieron desesperadas entre las tiendas, dejibando mesaos, cócteles, rompiendo copas de cristal y devorando carísimos arreglos florales. El olor auténtico de la finca estaba ahora por todas partes, impregnado en la ropa de lino. La música se detuvo bruscamente. Los gritos de pánico sustituyeron a las risas forzadas. Amanda corrió hacia mí, con el rostro desfigurado por la furia y la incredulidad. «¿Te has vuelto loca, Lucía? ¡Estás completamente loca! Lo has arruinado todo». Ricardo vino justo detrás. «Mamá, ¿por qué?». El dolor en su voz era real, pero terriblemente tardío. Los miré, de pie en el porche de mi casa, y por primera vez en meses sentí el suelo firme bajo mis pies. Mi voz salió tranquila, sin una pizca de histeria. «Solo quería recordarte, hijo mío, de qué está hecha esta tierra. ¿De qué estás hecho tú? Este barro en sus zapatos fue lo que pagó tus estudios en Madrid. Este olor es el olor del sacrificio de tu padre. La fiesta
terminó en un éxodo caótico de coches de lujo e invitados indignados. El silencio que siguió, roto solo por los sonidos familiares de mis animales, fue el más hermoso que he oído jamás. La conversación con Ricardo esa noche, en la cocina a oscuras, fue la más dura de mi vida. Gritó, lloró, acusó a Anne, pero no retrocedí. Detallé cada pequeña humillación, cada sacrificio ignorado, cada puñalada de su ingratitud. La relación con Amanda nunca se recuperó. Ella me ve como la vieja loca que saboteó su evento del año, aunque así sea. Ella no entiende, y nunca entenderá, que lo que ella perdió fue dinero. Lo que yo estaba a punto de perder era mi alma, pero mi conquista, mi victoria real y silenciosa, llegó 3 semanas después. Ricardo volvió de Madrid, solo llegó un sábado por la tarde. Sin avisar, Anne apenas dijo nada. Solo entró en el cobertizo, cogió las viejas y pesadas tijeras de podar de su padre, y pasó el resto del día cuidando de los olivos más antiguos, podando las ramas secas con una pericia que yo creía que había olvidado. El sonido seco y rítmico de las tijeras fue su petición de perdón. Su acto de contrición. Anne, hoy, la vida en la finca ha vuelto a su ritmo. La paz es la misma de siempre, pero algo fundamental en mí ha cambiado. No sé si la herida profunda de la ingratitud cicatriza por completo, pero he aprendido que hay una fuerza inmensa en honrar las propias raíces. He aprendido que a veces es necesario soltar a la manada, no para destruir, sino para recordar a todos, y principalmente a ti misma, lo que es real. No soy una reliquia, no soy un retrato en la pared, ni una nota a pie de página. Soy la tierra, soy el aceite, soy la memoria de mi marido y el futuro de mi hijo. Soy la vida, Anne, y la vida no está en venta. Nunca lo ha estado.